ese entendimiento de regalía pues no está delimitado, entonces ahí obviamente da para todo tipo de discusiones. Ayer estaba revisándolo, pues, Diana me mandó todas las normas, ahora si uno se pone a leer, y obviamente estas normas internacionales de valoración son mucho más detalladas, ahí caben muchísimas más cosas que lo que es regalía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces aquello que se puede entender regalía en aduanas o aquello que puede ir adicionado al valor que alguien quiso ver como regalía no es. Para efectos tributarios puede tener otra naturaleza y va a tener un tratamiento tributario diferente del tratamiento de regalías. Entonces, eso también es, digamos, es una importante conclusión. Como regalía no tiene definición para efectos tributarios y como regalía es entendida en todos estos acuerdos internacionales con un alcance más amplio, tenemos que tener cuidado con el uso mismo del término, porque aquí de hecho el término regalías es tan amplio que alguien me preguntó ¿qué va a hacer? Le dije, no, voy a dar una charla sobre regalías. Así los petroleros son fregados con eso. Le dije, no, es otra cosa. Pero aquí la regalía es un término que nos sirve incluso para el pago que hacen por la explotación de recursos naturales no renovables, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con el término regalía y es muy importante siempre desde el principio, en cualquier contrato, en cualquier asesoría que demos, siempre ser muy concretos en cuáles son las prestaciones del contrato para poder determinar su tratamiento tributario. A la DIAN no le va a interesar porque todo lo que le vuela a regalía, y ya lo ha dicho en sus conceptos y lo ha dicho en la práctica, todo lo que vuela a regalía o cuando yo tengo un contrato pluriprestacional como la franquicia, si yo no divido los conceptos siempre me van a aplicar la retención más alta. Entonces a la autoridad tributaria cada vez que vea la palabra regalía le va a encantar porque siempre se va a ir por la retención del 33%. Entonces es el peor de los mundos. Yo debo, obviamente, si pago una regalía pues voy a hacer la retención del 33%, pero si tengo un contrato pluriprestacional o tengo un acuerdo que no es una regalía sino que es un servicio, no obstante que sea regalía por el artículo del acuerdo del GATT o de la OMC, no importa eso, pero si para efectos tributarios no clasifica como regalía, pues yo ¿por qué me voy por el 33? Pues ahí vuelve a ser el tema muy relevante. Los pagos por software tienen una retención del 26,4%, que es el 33 sobre una base del 80% del pago, 26,4%. El tema del software también es un tema bien importante, porque la autoridad tributaria, todo lo que tenga software quiere cobrarlo el 26,4%, lo cual obviamente es absurdo. Pero todo, cualquier servicio que se haga desde un aparato que tenga cierta complejidad, no, eso es uso de software. ¿No? A ver, el otro día yo le decía a un cliente, si usted puede acceder a una página del exterior y puede almacenar datos, ¿eso por qué va a hacer uso de software? Claro, hay un software que es el que ayuda a almacenar los datos, pero obvio que sí. Hoy en día todo tiene software, todo tiene soporte lógico, todo, absolutamente todo lo que uno haga, el teléfono. Pero no por marcarte mi teléfono estoy haciendo uso de software, ¿no? De licencia de software. No porque me dejen almacenar un dato en el exterior es uso de software. Pero desafortunadamente, aquí todo lo que huele a software, la autoridad me está exigiendo el 26,4%. Y están los servicios técnicos de asistencia técnica que tienen el 10%. Otro tipo de servicios, por ejemplo, me llama la atención lo que estaban mencionando. Servicios de publicidad que pueden ir sobre el precio. Digamos, los servicios de publicidad prestados desde... Porque es que acá hay un tema importante. Y es que todos estos son servicios que me los están... Porque estamos hablando de pagos al exterior. Todos estos son servicios que me están prestando en el exterior o desde el exterior. Y tienen retención porque hay una ficción de territorialidad. Se presumen en Colombia, aunque no lo son, el brazo largo de la administración tributaria o de la ley tributaria está grabando servicios que no son prestados en Colombia. Pero ¿qué pasa si yo pago por una publicidad prestada en el exterior? ¿No? La publicidad es un servicio que no clasifica en eso, un servicio prestado en el exterior que no tendría retención en la fuente. Entonces también es importante, porque puede ocurrir que yo tenga un problema de aduana, me están poniendo una adición, un servicio de publicidad, pero tributariamente, y ahí también puedo sopesar las cosas.
Y si tuve cuidado de, no, es que es de publicidad, hombre, entonces tuve el efecto aduanero, que pereza, arancel, IVA, pero no tuve el tributario, porque no tengo retención en la fuente. Entonces también eso es importante. Ahora, en el caso del software se presenta un tema adicional, y es que de conformidad con una circular de la DIAN que implementó el TLC con los Estados Unidos, se permite la importación de software de dos maneras. Si se incorpora dentro del soporte físico, entonces la valoración en aduanas va a incluir el soporte del disco grabado con la información adentro, y yo lo valoro y pago arancel e IVA por esa importación, y giro al exterior el pago de la importación sin que ese pago al exterior esté sujeto a retención en la fuente. Estoy comprando un software que viene en un soporte físico y no estoy pagando una regalía, sino el precio del software grabado. Pero también puedo importar ese mismo software de otra manera. Importo el disco separadamente y pago el arancel del disco, $2 que valga el disco, pago el arancel y el IVA de los $2 del disco, pero en virtud de un contrato, el soporte magnético viene en la factura distinguido, lo dice la circular de la DIAN, y entonces yo voy a pagar un servicio, y en este caso tendría que pagar el arancel y el IVA sobre el soporte físico, y cuando gire al exterior el servicio del software, sí habría que practicar la retención del 26.4. Esa no la conocí. Si viene el disco y me cobran como disco y viene incluido el software adentro, pero me cobran $1,000 por eso porque viene con el software. Pago arancel e IVA, pero no pago retención sobre software. Claro, porque estaría pagando la mercancía, el software como mercancía incorporada. Claro, pero eso también seguramente tiene límites, porque va a haber casos en los que me digan, no señor, es que ¿qué es lo que pasa? Pero es que ahí eso tiene una lógica, que es la lógica que no ha entendido la autoridad tributaria. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, compra el Office para su computadora, usted compra el Office y trae el Office a Colombia, y usted pasa por aduana y el Office vale $500, pues ahí lo que viene es un disco. Pero usted realmente está pagando ¿qué? Una licencia de uso de ese Office. Ahí no debería pagar por software, entre otras cosas porque es que esa licencia de uso es muy limitada. Esa licencia de uso no debería caer en las normas de propiedad intelectual. Esa licencia de uso es como cuando usted compra un libro. Usted lo que está pagando es para poder usar esa para usted. Como cuando usted compra un libro es como si cuando usted comprara un libro le dijera, no, parte lo que gira es la regalía para el autor. Eso no es mi problema, yo le pago a la librería, ella le paga al editor y el editor le paga, ¿no? Aquí lo mismo, aquí usted le paga a Microsoft y ellos, es un tema distinto. Es por eso, pero cuando usted compra software a la medida, por ejemplo, que sí se lo licencia, ahí no podría aplicar ese tratamiento, porque ahí tributariamente sí tiene un pago de uso de software, y ese pago sí debería ir con la retención del 26.4. ¿Qué quiere decir eso? Que la DIAN aduanas está entendiendo bien el tema, porque la DIAN impuestos no lo entiende. La DIAN impuestos, todo lo que es software, usted compra, usted le paga por un Office $500 y le dicen retenga el 26.4 cuando es una copia, pero la DIAN no tiene ese tema claro. Ese tema, para los que quieran profundizar en el tema tributario, sobre ese tema es poco lo que se ha escrito. Hay una ponencia del año 2005 de Catalina Hoyos, que era quien originalmente nos iba a acompañar en la de viaje. Entonces me puso de reemplazo. Yo soy su vicepresidente y su reemplazo. Tiene una maravillosa ponencia en la que aborda ese tema. Y ese tema ahí se ve clarísimo. Es muy diferente cobrar una licencia de uso que comprar una copia. Ambas se llaman licencia, porque así las llaman, pero son distintas. Por eso es la diferencia. Yo creo que ahí se origina el tema de la diferencia. Ahí el punto focal es, las partes tienen que acordar qué es lo que están negociando. Si están negociando el intangible del software, caso en el cual puede llegar por internet o puede llegar en un soporte físico, en ese caso lo que importaría es el soporte físico o lo que llegue por internet y lo que paga en la regalía sujeta a la retención del 26.4. Pero si las partes lo que negocian es el objeto del disco grabado, porque es como una copia, claro, es una copia. O que así lo acordaron en el contrato porque le dan los códigos fuente y la posibilidad de trabajarlo con la información que está ahí, y el objeto es lo que yo compro. Si aduaneramente y arancelariamente lo declaro en la factura, incluyendo el soporte físico más las instrucciones informáticas allí grabadas,
yo solamente pagaría el arancel y el IVA. Ahí no estoy y de el acuerdo arancel porque ahí- para el disco grabado creo que está en 10, Pero ahí y el sería, IVA está en el eso 16. sería una maniobra Pagaría para- 27.6% en la importación. Ahí el tema es que quedaría abierto, porque si en la contabilidad no registra la compra del disco grabado con el software como un activo, sino lo que registra es el softwar, va a tener una contingencia abierta. Y es que la DIAN le dice, muy bien, usted importó el disco y pagó la arancel del IVA, pero además, ¿dónde está la retención? Claro. Cuando Porque la realidad del contrato es que usted sí está haciendo una licencia de uso, no está comprando una copia. Esa es la realidad, por eso es que siempre la realidad del contrato es importante. Y claro que sí debería funcionar cuando usted compra el Office, que no pague en 26,4. Claro que sí, porque es una copia. Pero claro que no cuando usted lo que tiene es un software licenciado. Pero eso funciona. Un equipo, cuando usted trae un equipo importado gigantesco, un equipo cualquiera, eso viene con un software incluido. Eso es parte del equipo, del precio del equipo. Usted no está licenciando el software. Usted compra un equipo especializado para actividad petrolera, eso trae un software. Ahora, lo que decían era que si usted paga el software por aparte, entonces debería ser, pero eso tampoco está bien, porque usted lo que está pagando es para poder usar el equipo, usted no está licenciando nada. No, pero el TLC contempla precisamente en tema de ese tipo de comercio electrónico la posibilidad de que las partes escojan si lo que importan es solo el soporte físico Pero y pagan el servicio, claro. o importan el soporte Pero esa físico. escogencia tiene una lógica detrás, que es los derechos a los que usted accede cuando compra. ¿Qué tanto? Por eso esa ponencia se la recomiendo a la biblioteca, porque ahí está muy claro. La cantidad de derechos suya es lo que le hacen que sea regalía o que sea copia. Y es lo que le va a dar la razón de retener más o no retener. Además es que esa norma tiene más un efecto aduanero de que no se paguen tributos sobre el intangible. Pues, yo pago tributos sobre lo físico. Claro. Pero yo no puedo deducir de ahí que no vaya a ser la Que no retención de vaya la para el frente, otro porque lado. eso es exactamente Exactamente. riesgoso. O sea, si yo hago eso, además de pagar más tributos aduaneros, va a tener... También voy a abrir una contingencia desde el punto de vista fiscal. Ahora, ese es el tema general de las retenciones, pero hay unos tratamientos especiales. Y aquí esos tratamientos especiales han cobrado relevancia ahora con los convenios de legislación que tenemos. El primero es el tema de la decisión 578, que dice que las regalías son grabadas donde se use y se tenga el derecho de uso. Digamos que desde el punto de vista de importador, pues eso no me cambia nada, porque si estoy en Colombia e importo desde Ecuador, Perú, Bolivia, pues igual el tema de la regalía del tratamiento sigue siendo igual porque se paga acá. Pero claro, para una contraparte puede llegar a ser interesante porque se graba solamente en la fuente. Digamos, si un peruano me hace me cobra por una regalía, digamos que la retención es del 33, entonces el ejemplo un poco se distorsiona ahí, pero si la retención fuera menor, para él sería muy ventajoso porque digamos que lo tuvieran en 10 y allá sería exento el ingreso. Lo mismo pasaría al revés, si yo le doy una regalía a un peruano, él me paga y digamos que la retención fuera el 15, aquí sería exento, me quedé con una tributación definitiva del 15. Lo que pasa es que eso no pasa con regalías. Las regalías todas tienen retenciones más altas en los países, entonces usualmente no es conveniente. Con Ecuador puede haber un beneficio, Ecuador tiene retención del 22%. Entonces yo lo que hago es que le hago el contrato de regalías en Ecuador, me pagan la regalía, retienen el 22% y aquí ya no paga impuesto. Entonces la tributación definitiva de esa regalía es el 22%, que puede llegar a ser eventualmente, para una regalía puede llegar a ser una tarifa aceptable. Entonces ahí la decisión 578 puede jugar algún papel. Como importador, no tanto. Los convenios para evitar la doble imposición sí son muy importantes. Hoy tenemos convenios vigentes básicamente con Chile, España, Canadá, México, Suiza, y están por entrar en vigencia India, Portugal, Corea del Sur y República Checa. Esos convenios sí tienen la ventaja de que bajan todas las retenciones al 10%. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahí yo ya puedo más tranquilamente decir qué es lo que estoy pagando. Voy a dejar ese tema de la planeación de, no, vámonos por servicios técnicos, no. Ahora todo se puede ir por lo que es, una regalía, un software, porque con los convenios sí, siempre me voy a una retención del 10%. Ahora, es importante, obviamente, el tema de la naturaleza del pago. Pero de todas formas, en la medida en que siempre clasifique por ese artículo de regalías, pues la retención va a ser 10%. Y el tema aduanero pues tendrá también su propia regulación de acuerdo con las normas internacionales. Pero allí entonces, esa gran diferencia de retenciones no pasa a ser tan relevante cuando yo tengo como contraparte un país con convenio. Una pregunta, si en alguna con regalías aduaneras, muchas empresas
las calculan sobre una base distinta, sobre, por ejemplo, ventas netas. Entonces, la preocupación de muchas empresas es: pago regalías perfecto al 10% sobre un convenio de doble imposición, pero la preocupación es que la DIAN me empieza a decir que la regalía es más, que es más ventas, o sea, no tanto para efectos tributarios, sino para efectos aduaneros, que me empieza a modificar el arancel del IVA, diciéndome, mire, la base gravable es mucho mayor. Esa es la gran preocupación. ¿Hay alguna alternativa? Mejor dicho, si yo tengo firmeza en mi declaración de renta, ¿uno podría argumentar eso para efectos aduaneros? No. Yo no creo. Pase por lo que decía al principio, son como dos mundos distintos. Es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema porque, es más, yo creo que un funcionario de la DIAN impuestos no le va a importar que un funcionario de la DIAN. Pero si yo lo reporto en precios de transferencia, declaración de renta, le van a interpretar, le sacan y interpretan la norma aduanera. Es que ese es el problema. Pues al final el único salvavidas es que vas a tener la firmeza de la declaración. Pero aduanera. El gran problema es que esto no se ha logrado. Es, el que tiene que tener criterios únicos es usted como contribuyente, el que tiene que hacer esa planeación. El fiscalizador no le va a importar. Si aquí en impuestos hacen cosas absurdas y desconocen tratamientos de una empresa internamente, imagínense si no lo van a hacer aduanas e impuestos, que son dos cosas distintas además, son dos universos distintos dentro de la DIAN. Entonces, yo creo que ahí le va a servir como argumento, a lo mejor ante un juez vale, pero ante un funcionario. Y por ahí una sentencia de un juzgado administrativo, esa es válida. Esto ya pagó vía retención, vía impuestos sobre la renta, no tiene por qué, sobre todo si no se cumplen los requisitos, por qué también adicionalmente imposicional. O sea, ya algún juez. Claro, pero es que además la pregunta que yo le hago es, si forma parte del valor de aduana, ¿quiere decir que usted no le hace la retención en impuestos? ¿Por qué no? Es que forma parte del valor de aduana para valoración. No es que... Sí, pero bien, es decir, fíjese lo que vio fue la tributación global del pago. Claro, pero es porque ese juez estuvo muy generoso. Porque fíjense que el problema acá es que a usted, el tema de valoración no quiere decir que el bien costó eso. Usted le dicen, usted importó zapatos a 100 y le ajustan, y le dicen, con el ajuste cada zapato quedan 120, pero usted no pagó 120, la negociación comercial es 100. Lo que pasa es que le están diciendo, yo le ajusto es para efectos aduaneros, ¿cierto? No necesariamente el precio que está girando. Exacto, el precio sigue girando 100 y 20 por regalías. Entonces la DIAN de impuestos le va a decir, no señores, que eso es para aduanas, y allá usted está pagando arancel e IVA. Pues eso no tiene nada que ver, como se llama regalía, allá lo ajustaron. A mí acá con impuestos también me interesa mi retención, usted lo pagó, aquí está el contrato, aquí está el giro. No, que hay doble tributación. Hombre, sí, puede que sí, pero pues, demás, es que no hay donde, yo no sé, a lo mejor ahí no estoy viendo algo, yo no sé dónde está la norma que uno pueda alegar para decir, no, es que no se puede esa doble tributación. Por eso es tan importante que los departamentos se hablen, para que no lleguen a eso, sino para que las cosas desde el principio se hagan de una manera, con una planeación, pues para tener eso medido, porque es que el impacto es brutal, ¿cierto? En pagos a paraísos fiscales, las regalías, que eso empezó a impactar con el decreto de paraísos, porque acá hay muchos importadores de Panamá y de Hong Kong. Entonces, si además de eso está pagando regalías, esa regalía tiene el problema de que, además de que se va con el 33, el problema es que puedo tener problemas de deducibilidad y me van a exigir precio de transferencia en todos los casos, así sean no vinculados. Entonces, el tema de pagos a paraísos fiscales obviamente genera una complicación adicional. Si el pago está vinculado, pues indudablemente habrá precio de transferencia. Entonces también puede ocurrir ajustes. Usted llega y tiene con un vinculado, paga una regalía. Viene la aduana y le dice, ajusten el precio, pague más arancel e IVA. Y luego viene la DIAN y le dice, no, pero nadie paga esas regalías. Eso por precio de transferencia, rechácese un pedazo. Entonces usted puede terminar en el peor de los mundos. Más arancel, más IVA y menos deducibilidad en renta y ya pago la retención emprendida. Entonces ahí también tiene que tener cuidado porque son dos universos distintos. Sobre el pago a paraísos fiscales, con la exclusión de países dentro de la lista de paraísos fiscales,
¿puedo solicitar la devolución de retención que hice de más? Ya no al 33 sino al 10 que hice en el año, por ejemplo. No creo. No, eso es anual el efecto del paraíso. Porque alguien puede decir, no, sí, que es una norma más beneficiosa. Yo no creo. Pues es válida la interpretación, yo no creo. Yo creo que definitivamente el efecto de la ley sí es a partir del 1 de enero. Pues, mejor dicho, voy a intentarla y cuando les salga el resultado nos cuento. Y a lo mejor entonces yo voy a quedar equivocado, que sería buenísima noticia, pero yo creo que no. Yo no perseguiría esa, pero pues es una teoría. Está por ahí circulando, que por el tema del beneficio se aplicaría desde el 1 de enero de este año. Habría una retroactividad, digamos, en el entendido que es una nueva beneficio. Yo no creo, pero pues no es descabellado. Entonces aquí viene un poco el tema. Tenemos el tratamiento tributario que es como tan distinto, tenemos el tratamiento aduanero que también tiene sus propias reglas, tenemos fiscalización en ambos lados, tenemos temas de naturaleza jurídica en el tema tributario y tenemos que ponernos de acuerdo en la empresa qué vamos a hacer. Sobre todo que además estos casos, aunque sí se dan con no vinculados, la gran mayoría de casos son con vinculados, porque el que me cobra regalías es vinculado. Usualmente cuando no hay vinculación el extranjero me vende con la regalía involucrada en el precio. Es la vinculación la que más lleva eso. Pero entonces también si me mete uno vinculado, pues poder hablar con él y decirle, mire, tenemos unos problemas acá, solucionemos. ¿Cuál es el mundo ideal? Yo creo pues que vaya como parte del precio desde el primer momento. Seguramente va a tener un poco más alto el arancel y el IVA, pero el IVA es recuperable. El IVA importo con IVA, luego lo recupero del cliente. El arancel finalmente me sirve como deducción y no tengo ese impacto tan fuerte en el pago por regalías, que además de regalías, todos esos pagos que estábamos viendo, servicios técnicos, regalías, cualquiera de esos, no solamente tiene la retención que termino yo asumiéndola en el 98% de los casos, sino que además también genera IVA. Entonces, digamos que ahora también es un IVA descontado, pero... Y en el caso del arancel, perdón, te interrumpo, pues si tenemos un tratado y el bien viene de origen, pues podría ser cero, puede ser cero. Pero además incluso si no, es también parte del costo, entonces también digamos tiene un pequeño alivio en red, mientras que la retención por regalías, mejor dicho, la contingencia que yo genero es alta, porque si yo me voy por precio 100, 30 regalías, pagué IVA y arancel sobre 100, pagué la retención y IVA sobre regalías, y me quedé feliz y ya. Pero si me ajustan, pues entonces termino en el peor de los mundos, porque entonces me suben a 130 el precio del bien, más IVA, más regalías, ya me quedé con esto pagado, porque no puedo decir, no, ya no pago eso. Entonces por eso como que uno pensaría que lo ideal es sea parte del precio. Ahora, ¿por qué no siempre es parte del precio? Pues precisamente porque en muchos casos la regalía tiene un poco ese reconocimiento del beneficio que trae la marca en el país, por eso es que son los porcentajes sobre ventas usualmente se entienden como regalía. El precio de transferencia, cuando uno cobra un porcentaje sobre ventas, usualmente el manejo que se le da es de regalía. Pues claro, la vinculada lo que le dice es, yo no le voy a cobrar en el precio de eso, sino que le voy a dejar que venda y cuando haya vendido pues me paga un porcentaje. Muchas veces simplemente no se puede configurar así, pero sería como el tema ideal. Cuando en ese escenario tenemos entonces que al momento de determinar la base gravable de la importación, pues no es posible determinarlo porque la regalía está condicionada a un resultado ex post de la importación, que es el desarrollo de la venta. Y en la declaración andina del valor me van a decir, bueno, y entonces usted cómo estructura su base gravable, cuánto es el valor del bien, y si tiene regalías, tiene que expresarlo, si la puede determinar de manera definitiva o si al contrario determina un valor provisional. De ahí que el régimen de aduanas contempla la posibilidad de que uno haga una declaración de importación provisional, que podemos mirarlo, y que ese valor provisional sea ajustado posteriormente, sin necesidad de uno someterse a que la DIAN lo ajuste, sino que uno mismo propone su ajuste ex post cuando se verifique la presupuestación. Diana precisamente tocó ese tema hace un rato, dijo que esa podía ser una opción, porque definitivamente en este caso la regalía cuando es sobre ventas pues no se puede determinar al momento de la importación porque no ha vendido, entonces que se hace provisional. Lo que pasa es que lo que estabas diciendo, y me pareció muy lógica la conclusión, es desde un punto de vista práctico. Eso cuando usted presenta 2, 3, 4, 5
declaraciones de importación puede ser lógico, pero cuando usted importa unos volúmenes muy grandes y tiene muchas declaraciones de importación y tiene mucho producto, eso puede volverse un tema muy difícil de manejar, ¿no? Pero digamos que es una opción, es una salida, o sea, existe y sí, tú la contaste que es una posibilidad. Yo creo que eso es un tema de cada industria, yo me imagino que cada cual, habrá casos en los cuales ese provisional es muy fácil, habrá casos en los que es perfectamente imposible desde el punto de vista operativo. Ahora, hay que tener en cuenta que hay un proyecto de reglamentación en la materia que busca establecer el ajuste permanente al valor. Entonces yo llego así como empresa de transferencia a calcular un valor de ajuste y de acuerdo a ese valor, pero es un tema que aún no ha sido expedido y está en proceso de debate y de comentarios, pero sería una salida para que las empresas, como dice Benjamín, que tienen un volumen muy grande, puedan hacer su definición de un factor de ajuste y proponerlo y mantenerlo permanente. Una especie de acuerdo definitivo con Pero eso. eso es disponible en la retención. Es que nuevamente, es que el tema es la forma como está la resolución, está frenada jurídica, pero es básicamente para eso, para los compañías que manejan un gran volumen de importaciones, que no quieren hacer ajustes provisionales, entonces quieren llegar y negociar un monto de regalía fijo con la DIAN. Pero el tema nuevamente viene por esto ya es tan importante. Yo puedo después entonces decir, usted me llama a aduanas, me dice que es el 3, que te pago regalías por el 3%. Sobre eso me hacen mi base aduanera, sobre eso entonces tenga coherencia y sobre eso es lo que yo estoy practicando la retención. Porque es que el gran problema de esos ajustes de valor permanente que yo tengo, como está establecido, es que la DIAN va y me revisa como una. Yo me abro completamente, sí. pero como no se habla DIAN ni aduanas, o sea, No, pues es que lo que pasa es que si usted tiene el ajuste del 3% permanente, pero realmente los contratos que tiene son distintos, paga más o menos a veces eso es lo que paga en impuestos. Ahora, lo que pasa es que usted debería ser coherente y pagar lo que acordó como ajuste también, ¿no? Pero si no es coherente, usted mismo también está solito creando una diferencia. Porque es que la realidad de impuestos es diferente. Esos ajustes usualmente son teóricos. Luego hay que ver la realidad del pago para ir a ver el tratamiento tributario. Y puede ser distinto. Ahora, yo no sé si la aduana después se moleste que yo acordé un teórico del 3% y estoy cobrando regalía del 15%. Puede que la aduana me diga, pero señor, me metió un gol. No creo, porque precisamente el ajuste permanente se lo va a hacer con base en los contratos que tenga ya establecidos. Entonces seguramente debe coincidir. Pero si no coincide, yo creo que lo que usted paga, en tributario es lo que usted paga. Es más, puede que el ajuste sea mayor a lo que pagó, la retención es sobre lo que pagó. ¿Cierto? Perdón, hay otro problema práctico ahí también, y es que como el beneficiario del pago de la regalía no es el mismo proveedor de la mercancía, tampoco podría decir, bueno, incluyo dentro del precio del producto la regalía, entonces ya voy a importar no por 100 sino por 103, pero le pago 100 a mi proveedor de Argentina y 3 a alguien en Estados Unidos. Porque el de Estados Unidos es el que me está cobrando la regalía y no me va a aceptar que los 3 pesos se vayan, los 3 dólares se vayan para Argentina. De acuerdo. Entonces, también quedó atado de manos ahí. De acuerdo. Pero también dependerá del volumen de ventas, porque si la regalía yo la hago, puede ser que yo haya dicho que es el 3%, pero pueda que este año vendí mucho y el próximo año vendí poquito, ya me sometí a pagar, tendría que ajustar también o asegurar con la DIAN un volumen de ventas X, porque la regalía, el porcentaje, pues yo puedo decir, y ahí están los contratos, es el volumen de ventas porque ahí va a determinar lo que yo efectivamente tengo. Claro, y puede ser mayor que lo que ajustó en aduanas, y entonces la retención es mayor, ahí sí fue por el tema tributario. Ahora, eso no está, al final eso no es tan grave, porque usted ahí usted está más o menos jugando con una situación que por lo menos no le genera riesgo. Ya ajustó en aduana, ya está pagando la recién IVA, no lo van a ajustar más, ya está. Y el impuesto está cumpliendo y pagando y tiene la deducibilidad. Entonces también, muchas veces aquí también es un tema de valorar los riesgos, ¿no? Y si usted ya está, ahora está oneroso, está oneroso tributariamente, pero por eso es que entonces la gente dice, bueno, no vamos por regalías, vamos por servicios. Y el tema de servicios, obviamente tributariamente tiene un mejor trato. Y mucho mejor si son servicios de publicidad o servicios de aquellos que se prestan desde el exterior. Uno puede salirse un poco del tema de regalías y tratar de enmarcarse en otra cosa. Ahora, eso le sale otra arista si la relación jurídica que reflexionamos es la cambiaria. ¿Cómo hago yo el cumplimiento de mi obligación de cambio, como mencionaban ahora? Si la obligación cambiaria la giro por concepto de importación de mercancía valorada con esa base gravable, o si yo tengo que distinguir el precio de la mercancía porque no ha cambiado en mi formulario 1, pero además la regalía que tengo que pagar y haciendo la distinción, por ejemplo, no sé,
camisetas de Disney. Entonces, pues las camisetas las hacen en China, pero las regalías a Disney, las regalías para Estados Unidos, yo podría escindir dentro del pago de la importación el precio correspondiente a importaciones que no está sujeto a retención y lo pagaría como importación, y lo que pago como regalía, ¿qué tratamiento le doy? Cuando importé lo incluí en el valor y arancel le IVA, pero cuando lo giro, en este caso Estados Unidos, utilizaría ¿qué? El canal cambiario de servicios formulario 5 o el mismo formulario 1 porque fue el valor aduanero, el precio de la mercancía, y lo tendría que abrir en dos pagos, uno al proveedor y otro al vendedor. Yo creo que la diferencia estaría en si yo estoy tratando esa regalía como parte realmente del precio, en cuyo caso va a ser no solo mi precio sino mi base, claro, y tendré que girar a mi proveedor, completamente a mi proveedor el 100% vía formulario 1. Otro sería el caso, que es el que normalmente ocurre, en donde el precio sí sigue siendo los 100, pero resulta que tengo una regalía que sí hace parte de mi valor en aduanas, más no de mi precio, en cuyo caso sí tendría la posibilidad de dividir ese canal cambiario vía formulario 1 el precio y vía formulario 5 las regalías, estando dentro del valor en aduanas. Pero creo que el punto de diferencia está si hace parte del precio o no, más allá de si hace parte del valor en aduanas o no. Pero en ese evento había doble tributación, porque por un lado la hacer el IVA del intangible del valor, pero luego cuando giren la regalía te van a exigir la retención. Pero en ese caso también se podría contemplar la posibilidad de incluirlo en el valor, en el precio, pero de forma discriminada en la factura, diciendo tanto es por el bien y tanto es por el intangible de la regalía, porque eso a uno le permitiría de pronto también al momento de pagar la importación de girarlo por dos formularios, uno por formulario 1 porque está soportado, que está el valor del bien, y otro por formulario 5 para pagar el valor de la regalía, aplicando la retención simplemente a ese pago discriminado, y así uno igual se evita el problema en aduanas, porque de todas formas el valor de la regalía pues es un ajuste positivo al valor que se tendría en principio que incluir para poder grabarlo sobre arancel y sobre IVA. Entonces, sí, de pronto podría hacerse la discriminación en la factura del precio. Es la recomendación común. El problema es que después vienen y lo ajustan. Que dicen, no, pero es que esa regalía es parte del ajuste. Pero esa es como la recomendación común, como se ha hecho tradicionalmente. Porque el que no discrimina, pues no discriminar, cuando uno dice se está cobrando regalía y no se discrimina el valor, ese es el peor de los mundos, porque después, ¿cómo pruebo que corresponde a qué? Uno siempre debe tener cuidado que eso esté discriminado, pues si no, ahí sí está haciendo nada. Hay otras formas de pagar, que por ejemplo, cuando se compra el intangible, que eso es muy raro, pero puede ocurrir. Por ejemplo, en un caso de un software, yo compro ya con códigos fuente, todo, compré, ya es mío el derecho sobre eso. Eso es una compra, y esa compra, cuando me lo ven el activo está en el exterior, ese no tiene retención. Entonces, digamos, yo también puedo, si yo tengo un caso en el cual, por ejemplo, una persona está importando y definitivamente adquiere la marca, pues esa adquisición ya no tiene la connotación de regalías, sino es una adquisición. Y el tema de la adquisición de copias que hablábamos hace un rato, eso es importante, y desafortunadamente en Colombia eso no ha evolucionado mucho. Hay un tema bien que es puro procedimental, que hay que tener en cuenta, que aquí se le olvida mucho a la gente, y esto está generando una cantidad de contingencias, y es que derivado de unas normas andinas, nosotros aquí tenemos la obligación en Colombia, para que proceda la deducibilidad, de registrar los contratos de importación de tecnología, pero eso incluye dentro del decreto y la resolución del reglamento de la resolución de este año, los registros, los contratos sobre patentes y marcas comerciales. Entonces, ojo, que puedo tener una contingencia, me puede pasar lo peor de lo peor. Pago y luego me ajustan con la regalía. Pago la regalía y hice la retención y se me olvidó registrar el contrato, porque además muchas veces lo que ocurre es que estas compañías no necesitan hacer un contrato, hay vinculación y simplemente mandan una factura por regalía. Ojo, a cualquier cliente nunca pagar una regalía por una marca antes de registrar un contrato. Puede ser un contrato, una servilleta, no importa, que cumpla con unos requisitos ahí que dice la resolución. Sin contrato, además hasta antes del decreto que reglamenta esta resolución, que es un decreto del año pasado, del 2012, es un decreto reciente, hasta antes de ese decreto se podía registrar el contrato en cualquier momento, como que no era un requisito previo al pago o a la prestación del servicio
o a que se ejecute la prestación que da lugar al pago. Hoy en día el registro del contrato es previo. Antes de que me den el uso de la regalía, el derecho de uso que rige la regalía, antes de eso debo haber registrado el contrato. Ten mucho cuidado con eso porque eso cambió y ahí puedo yo generar una cantidad de conflictos. Ahí está la norma y básicamente es una resolución de la DIAN que indica cómo se hace el registro y qué debe contener el contrato. Importantísimo. Todo aquel que está haciendo importaciones pagando regalías debe revisar que tenga esto cumplido, es que si no tiene una contingencia gigante.